Hoy, pues ayer estuvimos hablando un poco sobre este tema de la responsabilidad de los estados en el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos. Tuvimos un debate bastante interesante y que me gustó muchísimo sobre si en las democracias hay o no hay respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y pues hoy vamos a hablar sobre este fundamento y esta caracterización de los derechos humanos como tal, pues no sin antes escuchar un poco la relatoría de la sesión anterior. Entonces, a partir de este momento, Kevin, tienes 10 minutos para que nos hagas un breve resumen de lo que hablamos ayer, por si algún compañero no logró estar ayer en clase, no vino, no, en algún momento se le perdió la conexión y demás. Entonces, Kevin, adelante. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a iniciar con la relatoría de la clase de ayer. Lo primero de lo que hablamos fue del Estado, que tiene la posición garante y la responsabilidad ante los derechos humanos. Bueno, lo primero que dijimos fue que el Estado mismo es la sombrilla por la cual ejercemos la actividad social, ¿no? Entonces el Estado es quien protege nuestros derechos humanos y es quien tiene, reitero, la posición garante. Hicimos una pregunta entre nosotros y en relación a los derechos humanos y es, nosotros respetamos los derechos humanos, nosotros mismos respetamos los derechos de otros. Bueno, eh, iniciamos diciendo también que el Estado es doble protector bajo dos presupuestos. El primero es que la Constitución no debe ir en contravía de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que no debe restringir los derechos humanos. Hablamos un poco del debate que es de carácter internacional, como en relación al aborto. Sí, pues porque eso más bien distinguiría eh, el derecho a la autodeterminación y la adopción de parejas homosexuales que restringiría el derecho a formar una familia, ¿no? Em, También dijimos que, bueno, el Estado no debe violar normas internas. Eso quiere decir que, pues, antes que nada, las normas no deben ir en contra de la Constitución ni en contra de los derechos humanos, que más que nada son muy importantes. ¿De dónde nace la responsabilidad? La responsabilidad nace del latín responso, que significa responder, reconocer y aceptar las consecuencias. Hablamos de dos presupuestos en este caso, que es el antecedente y el consecuente. Uno de ellos sería la obligación que tiene el Estado para con nosotros y el consecuente podría ser el daño que puede causar el Estado con sus decisiones, con sus normas, con su aplicabilidad de la ley para con nosotros. La pregunta aquí era, ¿cómo demuestro que el Estado violó mis derechos humanos? Bueno, la respuesta es probando que no se me fue permitido o que más bien, disculpen. Bueno, sí que el Estado no, no, no cumplió lo que me prometió. Si la Constitución y los pactos internacionales no cumplieron mis derechos, las promesas que más que nada están solemnizadas en la Constitución, en las normas internas y en los derechos humanos. Ahora, bueno, digamos que hay varios recursos en relación a eso. Por ejemplo, la tutela, que muchos de nosotros pues la conocemos, es común, lastimosamente es muy utilizada porque es muy común que el Estado, bueno, nos vulnere los derechos humanos. Había otra pregunta aquí. ¿El Estado ha violado mis derechos humanos? Una álgida discusión con respecto a eso. Algunos compañeros dieron su opinión y, bueno, tristemente es bien común que eso pase, ¿no? Que el Estado viole nuestros derechos humanos. Bueno, ¿qué más falta por aquí ya? Hablamos de la responsabilidad del Estado, ¿no? Y que la responsabilidad del Estado se divide en contractual y extracontractual. ¿Cuál es la contractual? La que nosotros conocemos, que es la derivada de un contrato, que está escrito, solemnizado. La protección de los derechos humanos con la firma misma de los tratados internacionales. Ahora, también está la extracontractual, que es la relación jurídica cuya regulación no se encuentra determinada por la ley, pero que es vinculante, que tiene un efecto vinculante y es lo que llamamos ius cogens. Bueno, digamos que hay una intervención de entes internacionales cuando el Estado actúa de forma ilícita
puesto que el Estado debe ser sujeto de regulación y protección de los derechos humanos antes mencionados. El bloque de constitucionalidad abarca esos derechos y como lo entendemos o como conocemos el bloque de constitucionalidad, más que nada, pues tiene incluso más arriba los tratados internacionales por encima de la Constitución. Eh, es común, sí, como lo dije antes, que el Estado transgreda sus propias normas, ¿no? Entonces, bueno, ante eso hubo algunas preguntas de los compañeros y eh, la pregunta era cómo o cuál es el recurso subsidiario con respecto a eso, cuando el mismo Estado no es garante de mis derechos, el mismo Estado me los ha violado. Bueno, hablamos de la Comisión Internacional, de la Corte Penal Internacional, que es, bueno, los sistemas subsidiarios a los que podemos asistir. Por último, ¿qué dice la ONU con respecto a esto, no? Los derechos humanos, o más bien el Estado, debe garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos, que pues digamos que el Estado debe ser el primordial garante, como los dije antes. Mm, bueno, hay tres formas de hacerlo, ¿no? Bueno, digamos que hay como tres vías. Esas vías son firmar pactos internacionales de protección de derechos humanos, que entre otras cosas, pues es lo que se ha venido haciendo, lo que conocemos. Generar cultura y respeto que, como lo mencionó la doctora el día de ayer, es un poco más álgido y un poco difícil generar esa cultura porque puede que sea de carácter subjetivo antes que nada. De nosotros depende el generar esa cultura, aplicar y vivir los derechos humanos. El otro es incorporar los pactos internacionales de los derechos humanos en la legislación nacional. Sí, puede que esto no se vea, no sea muy visto en nuestro país, en muchos otros de América Latina, pero sí que es verdad que esto es lo que sugiere la ONU para la promoción de los derechos humanos. Hablamos un poquito al final de los regímenes democráticos que aplicaban, digamos, entre otras cosas, bueno, entre comillas, estas reglas, y a diferencia de los regímenes dictatoriales, pues no se respeta estas reglas. Muchas gracias, Doc. A ti, Kevin, muchísimas gracias por ese completo resumen. Me gustó mucho que hubieses incluido un poco las discusiones que se dieron en la clase y las preguntas de los compañeros. Esto nos va ayudando a afinar un poco más esas relatorías. Entonces, pues la persona que se postule para hacer la relatoría del viernes siguiente tiene ahí otros ejemplos de cómo podemos hacer esa relatoría. Adelante, Dayana. Profe, antes de que de pronto usted continúe con el tema que venimos viendo, hay algo que me causó curiosidad acerca de la lectura y es las siglas que en este se maneja, como lo es el TIJ, eh, ah, el CDI, y no recuerdo qué otros, no sé si de pronto usted me pudiese dar El un TIJ poco es de claridad. el Internacional de Justicia y el CDI. Ay, madre. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Cuando me vaya acordando a medida que que vamos desarrollando la clase, me acuerdo. La Comisión de Derecho Internacional o Derechos Humanos. Gracias, Angie. Derecho Gracias. Internacional. A partir de la próxima clase, bueno, es para el segundo corte voy a incluir una sección en la que, una parte de la clase en la que algunos de ustedes van a poder hacer una reseña crítica a los textos que hemos leído y cómo estos impactan en el curso académico. TIJ es Tribunal Internacional de Justicia, Miriam. Entonces, como les decía, el objetivo de hoy es que hablemos un poco de esa caracterización y esos fundamentos que involucran los derechos humanos. Entonces, pues hay dos principios o dos fundamentos teóricos en torno a todo el tema de derechos humanos, es decir, las discusiones y los estudios sobre derechos humanos se han basado en dos grandes principios teóricos. El primero y más importante busca responder a una pregunta y es, ¿qué son los derechos humanos? A lo largo del tiempo se ha dicho que los derechos humanos son derechos subjetivos que se forman las personas en relación a la acción de los estados y
el resto de las personas en relación a los, en relación a los bienes primarios y cosas que se consideran de dignidad humana, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una nacionalidad. Los derechos humanos se dice, y teóricamente muchos autores lo han dicho así, que son derechos universales y por ello son derechos indispensables e inalienables. Es decir, los derechos humanos, nosotros no podemos transar o hacer transacciones con los derechos humanos. Yo no le puedo ceder mis derechos humanos a Angie y Angie no me puede ceder sus derechos humanos a mí. Nosotras desde el momento mismo en que nacemos ya tenemos o ya somos sujetos de derechos humanos, es decir, ya se nos tienen que respetar y que el Estado en donde nacimos nos tiene que cumplir los derechos humanos. Además de esto, pues los derechos humanos resultan atribuidos directamente por normas jurídicas a todos nosotros en cuanto a personas capaces de obrar. Es decir, nosotros hasta los 18 años más o menos, o depende lo que se considere la mayoría de edad en cada país, somos sujetos pasivos de derechos humanos, es decir, a quienes se nos deben respetar los derechos humanos. Cuando nos convertimos en ciudadanos o en personas capaces de obrar, y normalmente eso en la mayoría de los estados del mundo es a los 18 años o cuando tenemos la mayoría de edad, también nos convertimos en sujetos activos de derechos humanos, es decir, también ya tenemos que empezar a respetar y a cumplir las normas internacionales de derechos humanos. Y la otra discusión teórica se da en cuanto a la naturaleza de los derechos humanos. Entonces aquí se dice que los derechos humanos, o se habla de los derechos humanos en tanto derechos naturales, en tanto derechos morales, en tanto que derechos positivos y en tanto que derechos históricos. Cuando hablamos de los derechos humanos como derechos naturales, nos estamos refiriendo a que los derechos humanos son inherentes a todas las personas. Es decir, nosotros nacemos con los derechos humanos, porque esos derechos humanos son previos a la celebración de un contrato social. Yo no necesito celebrar un contrato social con el Estado, que normalmente los contratos sociales entre los estados y sus ciudadanos son las constituciones políticas, para que a mí el Estado me garantice que me va a cumplir mis derechos humanos. El solo hecho de yo ser ciudadano de este estado, de yo haber nacido acá, de yo residir acá, hace que ese estado tenga que cumplir con garantizarme los derechos fundamentales. Cuando hablamos de los derechos humanos en tanto que derechos morales, no solo estamos pensando en el individuo como seres aislados, sino que pensamos en él como un todo, como un sujeto que construye principios y valores compartidos con sus semejantes. Por eso, los derechos humanos son comunes a todos. No es que los derechos humanos de Catalina son diferentes a los derechos humanos de Cristian y que los derechos humanos de Daniel son diferentes a mis derechos humanos. No, los derechos humanos son los mismos para todos y para todas, sin importar raza, género, ideología política, concepción religiosa de la vida, sin importar si soy blanco, negro, amarillo, hindú, asiático, africano, sin importar si soy feminista, ecologista, de derecha, de izquierda. No, los derechos humanos son para todos y para todas los mismos porque son producto de algo que es compartido entre todos nosotros y es esa noción de ser humano. Cuando hablamos de los derechos humanos como derechos positivos, hablamos, o quienes más han hablado de esto son Norberto Bobbio y Luigi Ferrajoli, y dicen, tanto Bobbio como Ferrajoli, dicen que la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 resuelve el problema básico del sustento de los mismos. Ustedes saben que para los positivistas nada es ley hasta que no está en un papel, hasta que no está escrito. Entonces Bobbio y Ferrajoli dicen, no, pues no hay problema. La Declaración de los Derechos Humanos de la ONU de 1948 nos resolvió el problema de la positivización de los derechos humanos. Ya tenemos un sustento en el papel que nos dice cuáles son los derechos humanos y cómo se cumplen. El problema ahora es si los estados o las personas cumplen o no los derechos humanos, más no de cómo se fundamentan los derechos humanos. Y en tanto que derechos históricos hablamos de aquellos hechos históricos, de aquellos hechos sociales, políticos, de aquellas personas y grupos significativos de ciudadanos que hicieron posible el nacimiento de los derechos humanos. Entonces hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el marco de la Revolución Francesa,
hablamos de todas las luchas que se han dado en Estados Unidos, de los movimientos raciales, de los movimientos de mujeres por obtener el derecho al voto, hablamos de todas aquellas cosas que hicieron que todas las generaciones de derechos humanos, no solo aquellos derechos humanos de primera generación, se hayan constituido como tal. Entonces, hablar de los derechos humanos se puede hablar desde 4 grandes vertientes y cada vertiente va a tener unas formas de discusión pues muy diferentes. ¿Cuáles son las características principales que tienen los derechos humanos? Los derechos humanos tienen 7 características principalmente. La primera es la imprescriptibilidad. Después hablamos de la inalienabilidad, de la que ya mencionamos hace unos segundos, la indivisibilidad, la interdependencia, la integralidad, el carácter absoluto de los derechos humanos y la universalidad de los mismos. Entonces, hablar de imprescriptibilidad de los derechos humanos implica que los derechos humanos no se pierden por el paso del tiempo. Es decir, las normas de derechos humanos, son, como dirían las abuelas, por secula seculorum, es decir, para siempre, y nunca, a menos que surja otra norma o otro tratado, otro pacto internacional de derechos humanos, estas normas no van a prescribir jamás. Cuando hablamos de que los derechos humanos o cuando decimos que los derechos humanos son inalienables, quiere decir que los derechos humanos no se pueden vender, ni transmitir, ni permutar, ni arrendar, nada. Los derechos humanos de Angie son los derechos humanos de Angie, los derechos humanos de Dayana son los derechos humanos de Dayana, los derechos humanos de María Isabel son los derechos humanos de María Isabel. Y nacieron con ellas y mueren en el momento en que ellas mueran. Y aún después de muerto, quizá tengamos derechos humanos. Cuando hablamos de la indivisibilidad... Señora, dime. ¿Puedes poner la diapositiva anterior? Un momentito. Cuando hablamos de la indivisibilidad de los derechos humanos, también hablamos de esa garantía que deben darnos los derechos humanos de ser cumplidos. Es decir, los derechos humanos deben ser vistos como un todo, es decir, no hay derechos humanos más importantes que otros. Todos los derechos humanos son igual de importantes y no deben ser jerarquizados, es decir, no es que el derecho a la vida sea más importante que el derecho a la nacionalidad, no, todos los derechos son igual de importantes. Y los estados deben proteger o garantizar todos los derechos por igual, no darle prioridad a unos sobre otros. Todos los derechos humanos merecen la misma urgencia, merecen la misma atención y deben ser respetados de la misma manera. ¿Por qué? Porque es que los derechos humanos son interdependientes, es decir, unos están intrínsecamente relacionados con los otros. De nada nos sirve tener el derecho a una nacionalidad si no tenemos el derecho al voto, por ejemplo. O de nada nos sirve tener el derecho al trabajo decente si no tenemos el derecho a la educación que nos permita formarnos en ese trabajo decente. Entonces los derechos humanos están íntimamente ligados unos con otros. Los derechos humanos son integrales. Entonces cuando yo o un Estado vulneramos un derecho humano, puede ser que no solamente vulneremos un derecho humano, puede ser que vulneremos absolutamente todos los derechos humanos o un gran grupo de derechos humanos. Por ejemplo, cuando yo violo el derecho de los niños a la educación, también estoy violando el derecho de los niños a la libertad de expresión, a la diversión, al esparcimiento, porque muchas veces en los contextos de educación es cuando los niños obtienen todas esas cosas. Los derechos humanos pueden desplazar los derechos humanos son absolutos. Pueden desplazar otra pretensión moral o jurídica que no tenga el carácter de derecho humano. ¿Cómo así? Pues resulta que si hay una norma que no tiene el carácter de derecho humano, esta nunca va a ser superior a las normas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son eso que nos garantiza a todos la vida en paz, la vida en sociedad, la vida en tranquilidad. Y además de eso, los derechos humanos son universales. Nos incluyen a todos y a todas por igual. Entonces, estos derechos
los podemos exigir en cualquier contexto político, en cualquier derecho económico, cultural, social, espacial, temporal, en cualquier situación nosotros podemos hablar o exigir un derecho humano. Y aquí quiero empezar como a escuchar voces. Angie, ¿cuál es el derecho humano que para ti es más significativo, que no sea el derecho a la vida? La libertad, muy bien. Catalina, quitando el derecho a la vida y a la libertad, ¿cuál es el derecho humano que para ti puede ser más significativo en este momento? Sí, muy bien, Miriam, el derecho a la educación. Cristian. El de la salud y el de la educación. Gracias, Catalina. Daniel, el que pueda abrir micrófono, abre micrófono. Dayana, sin contar el derecho a la vida. Profesora, la igualdad definitivamente Gracias, es. Rocío. Felipe. No te escuchamos, Felipe. Eric. El derecho a la libre expresión. Gracias, Felipe. Eric. El derecho a la no discriminación. Derecho a la no discriminación. El derecho a la paz, muy bien, Laura. Oscar. Profe, pues para mí el más importante es el de la salud, pues después Ok. del de la vida. Después del de la vida. Marlon. Justicia y paz, profe. Justicia y paz. El derecho a la intimidad. Juan Manuel. El derecho al debido proceso. Muy bien, Pilar. A la presunción de inocencia, ¿no? Yo, profe, Señora. el derecho a trabajar en unas condiciones justas, favorables, eso. Derecho al trabajo digno. Muy bien, Lorena. El derecho a la libertad de expresión. Muy bien, Juliana. Todos los derechos son importantes. Sin lugar a dudas, para muchos el derecho a la vida es el derecho principal, el que más debemos proteger y demás. Pero hay otros derechos, como muchos de esos que ustedes han mencionado, que muchas veces son vistos como derechos humanos de segunda categoría y no lo son, porque todos los derechos humanos son igual de importantes e igual de exigibles. Ese que decía Lorena, que podamos trabajar en condiciones dignas, que no nos veamos sometidos a esclavitud ni nada de eso, es supremamente importante, porque ese es uno de los derechos que toda persona tiene. El derecho a la presunción de inocencia, a que no se nos condene hasta que no se compruebe lo contrario, que somos culpables, muy bien. El derecho a la intimidad y en tiempos modernos ese derecho también se ha visto muy vulnerado, sobre todo por todo este auge de las redes sociales y las plataformas y todo este eh, mundo de lo cibernético. Ese también es un derecho supremamente importante. En un país como el nuestro, el derecho a la libertad de asociación, a poder generar grupos y poder generar colectividades sociales y políticas también es muy importante. Ahora bien, estos derechos nosotros como seres humanos también tenemos que saber exigirlos, pero también tenemos que ser responsables con ellos, es decir, no, por decirlo así, no dar papaya para que nos violen los derechos humanos. Muchas veces, y con el auge de las redes sociales, a veces damos mucha más información de la que debemos dar y por eso a veces suceden cosas lamentables como que se filtran fotografías o que se filtra información delicada que viola y vulnera nuestra intimidad. Entonces, también nosotros tenemos que estas nuevas tecnologías saber aplicarlas para que haya un debido respeto
a los derechos humanos. Esta sesión de clase de hoy, muchachos, es realmente muy corta, muy práctica, porque creo que las características fundamentales de los derechos humanos son muy importantes para todos. Pero en este momento viene una actividad que yo quiero que ustedes discutan en pequeños grupitos y vamos a dar un pequeño tiempo para eso, para después generar aquí un debate muy parecido al que generamos ayer. Pero antes de eso, pues vamos a hablar de las características que hacen especiales a los derechos humanos. ¿Por qué son especiales, importantes, vitales los derechos humanos? Pues los derechos humanos pertenecen a la persona humana desde el primer momento de su existencia. Es decir, en el momento en que Cristian Parrado Rincón nació, ese día ya Cristian tiene sus derechos humanos. Esos derechos humanos son congénitos a Cristian. Son inherentes porque en virtud de su naturaleza están unidos a una persona y no pueden ser separados de Dayana Milena Cerrato. Los derechos humanos de Dayana Milena Cerrato van a seguir estando con Dayana Milena Cerrato hasta el día que Dayana se vaya, como decían en la película de Pixar, Soul, al gran después. Los derechos humanos son necesarios porque sin ellos el señor Eric Jiménez no puede vivir dignamente. Si a Eric no le respetan el respeto a la vida, a la educación, al trabajo, a la salud, a tener un nombre, una nacionalidad, Eric no va a poder vivir dignamente. Son universales porque pertenecen a todo individuo de la especie humana, independientemente de si es chica o chico, de si es joven o viejo, de si es rico o pobre, de si es de izquierda o de derecha, de si es budista o católico, de si es de una familia unipersonal o una familia homoparental, si tiene o no tiene plata, o cualquier otro factor que pueda ser diferente a una persona, si es rubio o pelinegro, lo que sea. Los derechos humanos son indivisibles porque en lo concerniente a su respeto, guarda y garantía no caben operaciones de partición. Es decir, al señor Jefferson Bolaños no le pueden decir que el derecho a la educación es más importante que el derecho al trabajo, o que el derecho a la participación política es más importante que el derecho a tener un medio ambiente limpio. No, todos los derechos son igual de importantes y ninguno tiene más peso sobre otros en ninguna situación. Los derechos humanos son interdependientes porque por su condición todos se relacionan, todos vienen de un mismo cuerpo, de una misma necesidad, y es proteger la vida humana en toda su expresión. Son inalienables porque nadie puede hacer imposible la puesta en práctica de los derechos humanos, ni siquiera en contextos de guerra. Para eso existe algo que se llama el derecho internacional humanitario o derecho de la guerra. Son preexistentes porque los derechos humanos ya existían antes de que existiera el derecho positivo, porque los derechos humanos no nacieron con el derecho positivo, sino que nacieron con los hombres y no deben su origen ni deben su fundamento a ningún acto sociopolítico o jurídico. Los derechos humanos son inviolables porque al violarlos o amenazar su cumplimiento se están cometiendo injusticias. Son limitados porque su ejercicio no puede afectar los derechos ajenos, es decir, que a mí me respeten mis derechos humanos no quiere decir que violen los derechos humanos de Daniel, ni el orden público. Que a mí me respeten mis derechos humanos no quiere decir que violen los derechos humanos de todo mi edificio, no. Entonces, el debate aquí es en dónde terminan mis derechos humanos y dónde empiezan los de los demás. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Profesor, ¿me podría dejar la diapositiva pasada, por favor? Claro. Ustedes saben que yo subo todas las diapositivas al campus. Estas las subo ahorita apenas se acabe la clase. No hay ningún problema. Entonces, esto de que los derechos humanos son, perdónenme un segundo, limitados, va un poco en parte a lo que discutíamos anoche. Que yo quiera que me protejan mis derechos humanos, y era un poco el debate que daba, si mal no estoy, Linda. Que yo quiera que respeten mis derechos humanos no quiere decir que tengan que violar los derechos humanos de toda la colectividad para que a mí me cumplan mis derechos humanos. Y ahí es donde nosotros debemos ser plenamente conscientes de ello. Mis derechos humanos son los mismos derechos humanos de las personas. Y así como, y voy a poner un ejemplo que yo sé que es polémico, yo sé que muchas veces no gusta, que yo tenga derecho a la protesta y que lo pueda ejercer,
no implica que yo tenga que violar el derecho a la movilidad de otras personas. Y ese es el caso clásico. Creo que más o menos, si mi mente no me falla, ese era el caso que ponía Linda el día de ayer. Linda, ¿estás por ahí para que me confirmes? Si eras tú, porque aparte... De hecho, profe, perdón, interrumpo, creo que era Lorena. Bueno, imagínense, es que yo, pues aquí somos como 50 personas y aprenderme los nombres de todos me queda un poco complicado. Pero la persona que lo haya puesto sería bueno que me confirmara si más o menos ese fue el ejemplo que puso. Para que nos demos cuenta. El hecho de que ustedes tengan derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, no quiere decir que haya que, por ese derecho de ustedes a la libertad de expresión, haya que violar el derecho a la intimidad de otra persona. Yo no puedo ir diciendo por ahí las cosas que a mí se me den la gana si eso afecta la intimidad de otra persona. Todas esas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta porque hay en pequeños momentos también es donde nosotros empezamos a generar patrones de violación de los derechos humanos. Los voy a dividir en grupitos de 4 personas, van a salir como 10 grupos. Y quiero que discutan entre ustedes esta pregunta. ¿Ustedes creen que la medida de confinamiento obligatorio impuesta por el gobierno colombiano en marzo del año pasado, a causa de la pandemia del COVID-19, puede ser vista como una violación a los derechos humanos? Como una violación al derecho de la libertad, de la libertad de movilidad, etcétera, etcétera. Los voy a dividir en grupitos de a 4 personas. Van a discutir esta pregunta y más o menos en unos 10 minutos volvemos a la sala grande para que, para que miremos si eso realmente puede ser o no puede ser, como muchas personas han demandado, una violación a los derechos humanos. Sí, señora, aparte nos conocemos y hablamos un poco de todo. Exactamente, así se conocen. Sí, yo sé que algunos han tenido problemas con la conexión. El día ha estado muy lluvioso y eso ha hecho que la conexión esté pésima. Por aquí también he tenido varios problemas de internet entre ayer y hoy, pero bueno, lo importante es que lo logramos sortear. Entonces, el objetivo de esta reflexión, chicos, es que nosotros nos pongamos un poquito en el papel de todas esas personas que han dicho, oiga, es que tenernos encerrados durante más de 4 meses es una violación a nuestro derecho a la movilidad, a nuestro derecho a la libertad. Incluso si con eso buscamos proteger la vida, o con eso el Estado busca proteger la vida de las personas. Entonces, ustedes tuvieron la oportunidad de discutir en los grupos y el objetivo es que pues algunos de ustedes, los que quieran, pues nos vayan levantando la mano y nos vayan contando a qué conclusiones llegaron en ese grupo. Pues vamos a escuchar la conclusión a la que llegó Iván en conjunto con el grupo donde trabajó. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Bueno, a la conclusión a la que llegamos es que pues sí o sí hubieron violación a los derechos, aún a sabiendas de que se estaba garantizando uno de los derechos más importantes a niveles constitucionales y mundiales, que es el derecho pues a la vida y a la salud. Pues de alguna manera nos estaban cuidando, pero sí o sí se violaron muchos derechos, los cuales pues sí estuve de acuerdo y obviamente estoy de acuerdo con las cuarentenas, pero no se pensaron en las respectivas personas de bajos recursos, ya que pues las partes socioeconómicas de estratos altos pues se pudieron mantener y hay algunas que aún todavía se pueden mantener y otras pues se tuvieron que reestructurar económicamente, pero la brecha pública se generó y se amplió muchísimo más con lo que pasó con esta pandemia, porque los pobres quedaron extremadamente pobres y los que eran estrato medio quedaron siendo pobres, porque las ayudas y las alternativas que dieron el Estado, siempre y cuando sí fueron efectivas de alguna manera, no en su 100%, porque en otras fueron efectivamente corruptas y se robaron muchísimas cosas, entonces, y muchas ayudas que en realidad podían les servir para incrementar sus ingresos a microempresarios y a las MIPIMES que no pudieron tampoco por la misma corrupción que hubo y por la supuestamente seguridad
seguridad financiera de cada una de las entidades financieras que no pudieron refinanciar muchas empresas y se tuvieron que llegar a quiebra. Y las personas naturales que eran de estrato medio bajo, pues no se les pudo seguir garantizando el trabajo y se les tuvo que cancelar el contrato. Y muchas de esas personas no habían cumplido el año completo de trabajo, entonces no podían pedir el seguro que les estaba dando las aseguradoras, bueno, las aseguradoras de estas de pensión, se me olvidó, no lo pudieron brindar y entonces esa gente tuvo no se les brindaron, pues no se les siguieron cubriendo sus derechos normales, el derecho al trabajo, el derecho a una vida digna, el derecho a una alimentación. Mucha gente se acostó muchos días sin comer y se veía, y las ayudas se fueron efectivamente también corruptas. Por eso siento que sí hubo una ayuda por el gobierno, pero no fue completa y pues no se pensó en todo lo que podría acarrear esta cuarentena. Además que pues lo que tenía entendido inicialmente es que las cuarentenas se pueden generar legítimamente si están constituidas, pero no pueden durar más de 72 días, los cuales se incrementan a 3 meses. Era lo que yo tenía entendido y pues en muchos países tuvieron que reformarla y diferenciar cada cuarentena para que no fuera a ir en contra a la ley. Aquí pues también se tuvieron que las cuarentenas sectorizadas, las cuarentenas estrictas, las cuarentenas selectivas, como para poder también mantener esto, pero pues siento que tampoco se acató las respectivas cuarentenas como legítimamente están constituidas. Muchísimas gracias, profesor. A ti, Iván, muchas gracias. Tocas ahí varios puntos importantes y uno de los que más se ha debatido es precisamente eso. ¿Qué pasó con aquellas personas que no podían quedarse encerradas porque no tenían la posibilidad o no tenían la fortuna de recibir un sueldo mensual por hacer trabajo en casa? Miriam, ¿qué discutiste con tu grupo? Doctora, buenas noches. Nosotros en nuestro grupo llegamos a un tema gravísimo sobre la pandemia, que fue muertes de personas de una familia de nuestro integrante de grupo, y vemos que realmente el gobierno trató, o sea, es que no hay un gobierno pleno. Él trató de hacerlo mejor para los colombianos. Y en lo mejor él vio la cuarentena. ¿Para qué? Para minimizar el riesgo de muerte, y estaba defendiendo el mayor derecho humano, que es el derecho a la vida. También vemos la corrupción dentro de la administración. En cuanto a los recursos, muchos recursos fueron desviados. Pero primordialmente estamos de acuerdo con la cuarentena. Esa fue nuestra conclusión. O sea, para ustedes la cuarentena o las medidas de confinamiento no constituyen una violación a los derechos humanos en ninguna. No, sí constituyen, doctora, pero estamos hablando, claro que no hay derecho humano que sea o mejor o peor o tenga prioridad, mejor, perdónenme la expresión, que tenga prioridad sobre otro derecho humano. Sí violó algunos, pero para nosotros, si no hay vida, pues no hay nada, porque no hay posibilidad de vivir dentro de un Estado. Muy bien. Entonces, él sí viola, pero trata de tener en cuenta el derecho a la vida. Estoy de acuerdo con ustedes. Si no hay vida y no hay salud, muy poco se puede hacer con el resto de actividades. Sí, señor. Eric, ¿y tu grupo a qué conclusiones llegó? Hola, profe, buenas noches. Hola, compañeros. Bueno, nuestro grupo llegó a la conclusión de que el Estado colombiano desde el inicio vulneró los derechos humanos con medidas de la cuarentena. ¿Y a qué hago infracción desde el inicio? Y es que el Estado fue negligente, porque si hubiera pensado bien la situación, hubiera planteado las reformas, hubiera planteado los decretos y no hubiera esperado que llegaran el primer caso a Bogotá para empezar a contagiarse todo y cerrar el aeropuerto El Dorado, porque así como lo manifestó la alcaldesa desde el inicio, ella pidió el cierre del aeropuerto, el gobierno no quiso cerrar el aeropuerto por cuestiones personales y fue lo que ocasionó el contagio masivo en la ciudad de Bogotá y lo que conllevó también al contagio pues en otras partes de Colombia.
Entonces decimos, bueno, sí, el Estado colombiano quiere salvaguardar el derecho a la vida, a la salud, pero después de que se genera el contagio y no antes. Entonces decimos, bueno, usted quiere protegerlo, pero más no lo pensó antes, entonces significa que vulneró ese derecho en no anticipar las medidas, en no anticipar una posible llegada, y después sí quiso implementar una cuarentena mal planeada, donde las personas de escasos recursos, como lo decía mi compañero, no tenían que comer, donde se acostaban con hambre, donde muchas veces no tenían que pagar el arriendo, donde los locales comerciales seguía corriendo arriendo, y eso lo viví en carne propia porque mi familia tiene un local y nosotros bregamos para poder sacarlo del mes. Entonces nosotros nunca vimos como una ayuda del gobierno que diga, no, sí, vengan, tratemos de mediar, miramos a ver cómo hacemos para que estos microempresarios no queden en quiebra. Eso también fue una negligencia, eso fue una violación a los derechos al trabajo, a la vida digna. Entonces, bueno, se quiere proteger a esa persona, pero al fin y al cabo no haces nada más. O sea, simplemente coloca la cuarentena y el resto, problema de ustedes si pueden, o sea, así lo vi yo. Problema de ustedes si pueden sobrevivir en esta cuarentena. Del resto no me compete. Así lo vi el Estado colombiano. O sea, yo no estoy diciendo que toca subsistir del Estado, pero sí debe implementar unas medidas para evitar que las personas caigan en pobreza, porque lo que se hizo en 20 años para cerrar esa brecha que tiene Colombia tan grande de pobreza, se borró en esta cuarentena, simplemente porque el gobierno no pensaba como tal en cómo proteger a sus ciudadanos. Y eso lo dejó muy en claro con todos los gastos que hubo también en plena pandemia, comprando tanquetas para el SMAT, modificación para escoltas del presidente, cosas innecesarias que no se necesitaban en ese momento, y que ese dinero pudo haberse invertido para personas vulnerables que efectivamente necesitaban ese dinero. Entonces, para nosotros, efectivamente, el Estado colombiano vulneró derechos humanos en la causa de la pandemia COVID-19. Gracias, Eric. ¿Y ustedes, Lorena, están de acuerdo con algo? ¿Tienen algunos puntos diferentes? ¿Cómo fue la discusión en tu grupo? Bueno, sí, hay algunos puntos diferentes. Y es que en nuestro grupo pensamos que es mitad y mitad, ¿no? Yo creo que ninguno de los estados y en general nadie sabía que iba a llegar este virus. Y cuando algo llega de sorpresa, pues es muy difícil saber cómo actuar, ¿no? Así de la nada, sin tener antes cómo saber que se podría manejar. Y pues creo que todos actuaron de una buena forma, que es protegiendo el derecho a la vida y a la salud. Como tú nos explicas en clase, obviamente hay derechos que se están vulnerando, ¿no? Como el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de reunión, etcétera, y etcétera, de derechos que se vulneran frente a esta pandemia, pero sí pienso que el Estado actuó bien en el tema de mandarnos al confinamiento, porque si no, pues hubieran más, o sea, habrían más muertes, nos hubiéramos contagiado mucho más rápido todos, y creo que en ese tema sí actuó muy bien. Y es más, existieron unos subsidios que se les dieron a las personas, a las personas más vulnerables, como dinero, como mercado, y siento obviamente que eso sale de nosotros, pero entre nosotros mismos empezamos a vulnerarnos estos derechos, porque el Estado como que no creó una muy buena plataforma para que otra gente llegara a robarle esos subsidios a las personas que de verdad lo necesitaban. Y eso se vio mucho en las noticias, ¿no? Que empezaban a ingresar cédulas y cédulas a ese sistema de los subsidios, y de verdad eran otras personas que no lo necesitaban. Entonces, entre nosotros mismos empezamos a vulnerar los derechos humanos, sí. Ni siquiera el Estado lo hizo tanto como nosotros mismos, y creo que nos vulneramos el derecho a la vida cada vez que vamos a reuniones, cada vez que no usamos el tapabocas, cada vez que no tenemos un distanciamiento. O sea, no solamente hay que incluir al Estado en ese tema, sino también nos incluimos a nosotros mismos, porque como bien se dice en derecho, mis derechos
mis derechos acaban cuando comienzan los derechos de otra persona. Así es. Entonces, si no protegemos los derechos entre todos, pues ¿qué va a hacer el Estado? Como decía Claudia López, listo, yo les voy a mandar a confinamiento, pero luego vamos a tener que salir y yo ya no voy a ser responsable de si ustedes si quieren acatar las medidas, de si ustedes si quieren usar el tapabocas, porque nosotros también tenemos el libre albedrío de decisión, ¿no? De protegernos, de lo que he dicho mucho, de obviamente tener ese derecho a la vida y que el Estado creo que con el confinamiento sí lo hizo bien porque protege el derecho a la vida y a la salud, que es lo más importante. Y lo que dice Eric, creo, del aeropuerto, bueno, no se acataron las medidas, pero es o sea, era muy difícil saber con qué rapidez llegaba este virus, ¿no? Y al principio todos pensábamos como, ay, es un problema de China, ¿no? Ellos están allá súper mal, pero luego todos los estados empezaron a darse cuenta que ese virus se empezó a reproducir muy rápido y todos de una u otra manera empezaron a protegernos esos derechos así se vulneraran otros, ¿no? Porque como tú dices, profesora, es más importante el derecho a la salud y a la vida que los otros derechos que obviamente se vulneran, que obviamente hay personas que si estaban pobres antes, ahora están peor de lo que estaban, pero en conclusión, para nosotros es un 50-50. Perfecto. Y estoy de acuerdo, creo que también y lo he dicho, acuérdense que el Estado no es perfecto y a veces el Estado necesita que lo ayudemos en ciertas cosas. Gracias, Lorena. Zaida, ¿cuáles fueron las principales conclusiones de tu grupo? Bueno, profe, pues igual presentamos como una mini discusión, pero llegamos al mismo centro y es que primero, efectivamente, la cuarentena estricta y el confinamiento obligatorio eran necesarios, pues por la magnitud del virus y todo este tema y como bien lo han dicho antes, si no hay salud, pues no se tiene nada y si no se protege la vida, pues difícil que se proteja el resto. Sin embargo, hubo un muy mal manejo de todos los confinamientos. ¿Por qué? Nunca tomaron medidas inteligentes. Por ejemplo, la primera fue el ingreso de las personas del exterior aquí a Colombia. Si se veía que llegaban 2, 3 personas de un país que potencialmente ya estaba invadido por la enfermedad, ¿por qué las dejaban ingresar? Y esto teniendo en cuenta, digamos, el principio del bien común sobre el bien personal. Si no estoy mal, es así. Otra medida que se nos hizo pues absurda fue, digamos, el tema del día sin IVA. También fue una medida que no fue inteligente. Entonces, digamos que fue la falta de medidas inteligentes y la falta de poner el confinamiento en el momento que era lo que hizo que efectivamente se violaran otros derechos. Derechos como cuáles, digamos, al trabajo digno, a la integridad física y moral, y esto lo vemos porque primero aumentaron las cifras de suicidios, aparte de todo se incrementó el maltrato, ¿cómo se dice? Intrafamiliar, sí, intrafamiliar, el derecho a la seguridad, aumentaron los robos y pues por cuestiones de hambre también es entendible, y pues también a la educación. Entonces, fue el mal manejo como tal de los confinamientos lo que desencadenó estos otros problemas. Sin embargo, sí era necesario hacerlos. Sí, sin lugar a dudas, la medida del pico del día sin IVA fue una de las peores, incluso peor que la del no cierre del aeropuerto El Dorado. Eso fue un despropósito total. En eso sí estoy completamente de acuerdo con ustedes. Lina, ¿ustedes a qué conclusiones llegaron? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escuchamos perfecto. Pues entramos como en una especie de discusión, puede decirse así como en un debate, porque preguntamos como, ¿qué garantías puede dar un estado que se declara un estado, en estado de emergencia? Entonces, ahí empezamos como a discutir como, bueno, el estado sí ayuda en algunos momentos, como ya lo dijeron algunos compañeros, pero en otros no. Pero es como salirse de donde uno está viviendo, porque creo que la mayoría de personas viven en Bogotá. En mi caso, pues yo estoy en Boyacá y creo que el gobernador tomó medidas muy buenas para el departamento, en ese sentido de que hubieron ayudas, lo que hicieron con las personas
que vendían papa con los agricultores, la entrega de mercados en los diferentes municipios a las personas de escasos recursos. Creo que hubo un buen manejo de estos recursos, pero lo que decíamos con mis compañeras es que hubo como una falta de organización porque nadie estaba preparado para una pandemia y es muy difícil como eh, asegurarle como estos derechos a todas las personas cuando pues Colombia es un país que tiene una deuda completamente grande y pues se hizo en la medida de lo posible como tratar de garantizar la vida y la salud, pero pues no es como tal culpa de algunos gobiernos que los mandatarios lleguen a este tipo de corrupción y a ver intereses individuales. Entonces, como que la pregunta, pues mía, en lo personal es, ¿qué puede garantizar un Estado cuando se declara de emergencia, profe? Pues se supone que cuando se declaran emergencias cuando más debe garantizarnos, porque no van a haber controles de constitucionalidad para que se verifique si lo que el Estado está haciendo o el gobierno central está haciendo está bien o está mal. Me gusta mucho que hubieses puesto ese ejemplo de lo que pasó en las regiones, porque muchas veces nos enfocamos o nos centralizamos que todo es acá en Bogotá y no es así. También en las regiones pasaron cosas interesantes y hubo ejercicios interesantes. Quizá muchos de nosotros nos concentramos fue en la clásica pelea entre Iván Duque y Claudia López. Dayana, ¿ustedes a qué grandes conclusiones llegaron? Profe, pues básicamente lo que nosotros eh, llegamos en el momento de cómo socializar el tema y la pregunta como tal, es que básicamente eh, sin vida no hay unos derechos que proteger. Entonces, si no tenemos vida, si no guardamos una vida, una salud para mantenerla de una forma digna, no habría una razón de los derechos como tal. Entonces, sí puede que el confinamiento y demás haya vulnerado demasiados otros derechos, pero era necesario y no era una cuestión de región o no era una cuestión de política interna o no era una cuestión temporal inventada por el país, sino pues clara y evidentemente es una situación internacional que afectó absolutamente a todo el mundo y que todo el mundo, no sé, me imagino o creo que esto es un hito, que a nivel internacional casi que todo el mundo estuvo en un estado de emergencia sanitaria. Entonces, sí o sí necesitábamos hacer eso. Ahora, ¿qué pasa? Respecto, digamos, a las medidas que se tomaron con ocasión a la pandemia, fue que en su momento fueron buenas, pero no en el momento indicado. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, lo del tema de la cuarentena estuvo bien, pero cuando habían uno, dos o tres contagiados, todo el mundo estuvo en alerta y todo el mundo estuvo en la casa, pero cuando teníamos miles de contagiados, todos estábamos en la calle con el tapabocas abajo, en reuniones y demás. Entonces, yo creo que si hubiesen empezado con unas medidas paulatinas, como por ejemplo lo que se intentó hacer con una cuarentena, un simulacro de cuarentena, se hubiesen hecho unos o varios para tratar de mediar un poco pues que se hubiese incrementado los contagios y cuando estos contagios se hubiesen empezado a ver un poco más altos, ahí sí hubiésemos guardado una cuarentena un poco más extensa y obligatoria como tal como se fue en el comienzo. Esto pues hubiese cambiado de cierta forma la dinámica de la curva de contagios y demás, pero era necesario y pues como decían otros compañeros, esto fue una cuestión de ya para allá y pues cuando unas personas hacen su plan de gobierno, lo hacen basados en lo que se venía viviendo y cuando se viene y llega una situación de improviso, pues claramente tiene que cambiar toda una situación de gobierno y si no se había vivido antes, pues no hay otra, la palabra que creo que es improvisar y tratar de que esto salga bien. Entonces, creo que lo que se trataba el gran eje de los derechos humanos es la vida, salud y vida digna. Entonces, creo que después de tener vida y salud podemos conseguir el resto, solo pues que coartándonos un poco de los otros por un tiempo. Gracias, Dayana. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Si quizá hubiésemos tenido uno o dos simulacros que nos permitieran prepararnos para la gran cuarentena estricta,
de pronto no hubiese habido tanto traumatismo entre las personas. Linda. Hola, Doc, buenas noches. Hola. Bueno, Doc, nosotras llegamos como a la conclusión de que de una u otra manera, pues, o sea, siento que hay en este momento como opiniones divididas, puesto que de una u otra manera al inicio dijimos todas como que no hubo violación de derechos humanos, pero a la vez como que sí y no. Uno, bueno, porque sí, porque, digo, ¿por qué no? Porque claramente el derecho a la vida no se puede violar, aquí estaban con el tema de la salubridad, entonces creo que de una u otra manera sin vida, pues no habría nada. Entonces creo que de una manera las medidas que tomó el gobierno de confinarnos, de una u otra manera, pues estuvo bien hasta cierto punto, diría yo. Dos, con las compañeras también llegamos al punto en que se podría ver que el tema de la educación, el tema de la salud, porque de una u otra manera, independientemente de los contagios y demás, los sistemas de salud de una u otra manera colapsaron. En muchas ocasiones ya no había citas médicas, ya no habían atenciones distintas a que no fueran del COVID, entonces creo que ahí también entra un punto como a debate. Dos, el tema de la educación virtual, creo que no es algo igualitario, creo que el Estado no tomó, por decirlo así, las políticas necesarias para bajar como tal el no garantizar que esos derechos se cumplieran a cabalidad. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, muchos de los niños, por ejemplo, en las regiones, obviamente que no tenían internet, ¿cómo iban a tener acceso a la educación virtual como normalmente el gobierno sacó su plan porque lo sacó y lo vimos? Pero de igual manera se veía aún la diferencia de que muchos no podían acceder a internet o a computadores o a señales que definitivamente los dejaran tomar sus clases virtuales. Por otro lado, con el tema de las CPS, es lo que estaba diciendo, ya no habían atenciones casi totalmente de que prestaran el servicio normal, sino que más que todo estaban enfocados en el tema del COVID, entonces creo que ahí había una gran falencia. El tema número dos es el tema económico con respecto a las personas que vivían del diario. Creo que ahí el Estado, y como mis compañeros ya lo han dicho, fue un poco negligente. Sí, o sea, muy bien la medida de querer salvaguardar nuestro derecho, por decirlo así, primordial, que es la vida, pero digamos, yo pensaba, entonces acá las personas que no tenían esa posibilidad de recibir parte económica activos por empresas o por trabajos, entonces ¿qué? Se morían de hambre. Entonces viene como el gran debate de realmente si se salvaguardaron esos derechos como se debía o definitivamente hubo unas falencias gigantes con respecto al sistema colombiano, implantaron con respecto empezó todo el tema del coronavirus, pero ya después la extendieron y la extendieron y la extendieron y como tal el Estado en ninguna instancia dio como decir vamos a lanzar un programa para las personas que tengan eso. Claro, lo lanzaron con el tema de las ayudas, pero Te me fuiste, Linda, no te si oigo. mal no estoy. Doc, ¿me escuchas? Ahí sí te escucho. Ah, bueno, Doc, te estaba diciendo, el tema de las ayudas del ingreso solidario, creo que también se pone en tema de debate porque por algo estaban en las casas poniendo trapos rojos para decir que tenían hambre, que no tenían dinero y que estaban mal económicamente. Entonces creo que las políticas públicas que lanzó el gobierno en esas épocas se pueden poner en debate. Y creo que de una u otra manera sí se violaron muchos de los derechos humanos. Claro, el primario era el derecho a la vida, pero de igual manera, ¿cómo, cómo garantizar que usted, listo, no se moría por el virus, pero quizás sí de hambre? Entonces creo que, y claro, las personas lo pueden ver algo exagerado, pero pues pasa. O el tema de los suicidios, o el tema de la violencia intrafamiliar, que la compañera ya lo dijo. Y es más, creo que las fiscalías ni siquiera han podido con toda la cantidad de denuncias que se pusieron durante el confinamiento. Entonces creo que el trabajo del Estado fue un poquito negligente y entiendo que se justifica el tema de que no estaban preparados, pero pues pregunta, o sea, Colombia, ¿cuándo ha estado preparado para algo? Entonces quiero cerrar ya definitivamente con ese comentario. No, touché. Colombia, ¿cuándo ha estado preparado para algo? Gracias, Linda. Zaida, terminamos contigo. No, profesor, lo quería apoyar el comentario de mi compañera Lina.
porque, digamos, en Colombia solo hubo 4 municipios que tuvieron 0 contagios. En algunos casos fue porque implementaron políticas muy buenas, donde el cierre total de su municipio, y sumado a esto, pues eran municipios donde la mayor parte de su población, que eran, no sé, 4.000, 5.000 habitantes, eran adultos mayores de 70 años, y aún así hubo 0 contagios. Y otros, porque este caso me pareció muy interesante, digamos, un municipio, una ciudad pequeña que es Sipí, que queda en Chocó. El hecho de que no hubieran contagiados fue porque no hay acceso a este pueblo pequeño, ¿sí me voy a entender? O sea, si normalmente ellos no salían, ahora con confinamiento mucho menos, no habían vías, no habían carreteras, no habían trochas, absolutamente nada. Entonces, eso fue, entre comillas, lo que ayudó que no tuvieran contagiados en su pueblo. Y esto es muy chévere y habla muy bien también de la gestión de estos municipios. Chicos, la conclusión es que el Estado, por acción o por omisión, termina de una u otra manera violando los derechos humanos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer también es tratar de ayudarle al Estado a que las causas de esa violación no sean tan jodidas. Este era el debate que yo quería dar hoy, este era el espacio que yo quería que abriéramos y que habláramos de estos temas que están en nuestra actualidad, que son algo que nos ha tocado y es vivir lo de la pandemia. Nosotros nos vamos a ver el otro jueves, 4 de marzo, el 4 de marzo a las 8 de la noche. Los espero acá en la sala de Zoom para dar las indicaciones relativas al primer parcial, y el viernes 5 los espero para que toquemos el siguiente tema que tenemos ya para arrancar nuestro segundo corte, si todo sale bien, y pues escucharemos a 10 personas en análisis de prensa. En el parcial entra todo lo que hemos visto hasta el momento. En el campus tienen lecturas, tienen grabaciones de clase, tienen presentaciones de PowerPoint. Cualquier duda que tengan durante el proceso de estudio me la pueden hacer llegar a través de Angie o me la pueden hacer por correo electrónico y voy a tratar de responderles. Entonces, pues nada, nos vemos el jueves, estudien mucho, que les vaya muy bien y nada, se cuidan. Dayana. Profe, pues nada, era como para recordarle que nosotros somos un grupo muy juicioso, muy participativo, que, que suavecito con el parcial, por favor, profe, de que todos lo queremos. El parcial lo voy a hacer por allá el martes, así que de pronto prendan una veladorcita el martes. No, pero este parcial va a estar muy fácil, la verdad. No voy a hacer un parcial tipo contexto nacional y global, si es a lo que te refieres. Vamos a hacer un parcial muy, muy sencillo y más cortito, realmente. Qué detallazo, profe, de verdad, muchísimas gracias. ¿Te puedes anotar un punto, por Lo favor? importante es que aprendan y que también se gocen la clase. Ustedes ya saben que aquí todos empiezan con un 5. De ustedes depende ese 5. Entonces, nada, que descansen. Nos vemos el otro jueves. Se cuidan y nada, feliz fin de semana. Chao, chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Chao, chao.